Un llanto desgarrador, profundo y lleno de angustia, resonó de repente en los impecables y silentes pasillos del Hospital Central de la Ciudad de México. Era un sonido crudo, visceral, que rompió la calma helada de la noche, atrayendo miradas de enfermeras, médicos y pacientes somnolientos que, por un instante, olvidaron sus propios dolores. Aquel lamento no era uno cualquiera, era el eco de una desesperación inimaginable, el grito ahogado de una madre. Esa voz quebrada pertenecía a María, una joven mujer cuyo rostro, aún en la penumbra hospitalaria, delataba la huella de los años vividos en un pequeño pueblo rural. Sus ojos, enrojecidos e hinchados por las lágrimas, reflejaban una historia de lucha constante y una esperanza inquebrantable. María no era una mujer de grandes lujos ni comodidades, su vida era un tejido sencillo de esfuerzos diarios, dedicado por completo a su pequeño hijo, Mateo. Él era el sol que iluminaba sus mañanas, la razón de cada uno de sus suspiros, el motor infatigable de su existencia. El amor que sentía por Mateo era inmenso, puro, un lazo irrompible que la mantenía anclada a la vida, sin importar las adversidades. Su sonrisa era el bálsamo para cualquier dolor, su presencia, la medicina más potente. La vida de María y Mateo, hasta hace poco, había transcurrido con la apacible monotonía de la aldea. Sus días estaban llenos de rutinas simples, la escuela de Mateo, las labores de María en el campo, las risas al atardecer bajo el cielo estrellado. Pero esa tranquilidad, esa paz tan duramente ganada, fue brutalmente interrumpida. Una enfermedad repentina y virulenta, como una sombra maligna, cayó sobre Mateo. Comenzó con una fiebre persistente, luego una debilidad alarmante, y pronto, una lucha por cada aliento. Los remedios caseros, las oraciones fervientes, nada parecía funcionar. El pequeño cuerpo de Mateo se deterioraba con una velocidad aterradora, obligando a María a tomar la difícil decisión de emprender el largo y angustioso viaje a la ciudad, al Hospital Central, la única esperanza en kilómetros a la redonda. Ahora, en este frío hospital, la noticia había caído sobre ella como una losa de hielo. Los médicos, con expresiones graves y palabras técnicas que apenas lograba comprender a través de su velo de dolor, le habían anunciado que el estado de Mateo era crítico. Las esperanzas de recuperación, le dijeron, eran escasas. La ciencia médica había llegado a su límite, o al menos eso parecía. En ese instante, el mundo de María se derrumbó por completo. La impotencia la invadió, un frío terror que le heló la sangre. ¿Cómo podía la vida arrebatarle lo que más amaba? ¿Cómo podía ella, una madre fuerte y dedicada, ser tan vulnerable? Su mente se negaba a aceptar la crueldad de ese diagnóstico. Mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, una súplica silenciosa escapó de su corazón, que no fuera el final. Este no podía ser el final de Mateo. Si esta historia de fe inquebrantable y esperanza desmedida te conmueve, si sientes el nudo en la garganta y la piel erizada, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestro canal ahora mismo y activar la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ninguna de nuestras narraciones, historias que, como esta, buscan tocar el alma y recordarnos el poder de creer. Los días en el hospital se transformaron en una tortura silenciosa, un martirio que avanzaba con cada tic-tac del reloj. Mateo no mostraba la menor señal de mejoría, de hecho, su condición parecía deteriorarse gradual y cruelmente, como una flor marchitándose lentamente. Los tratamientos, que los médicos aplicaban con diligencia y con la mejor de sus intenciones, no surtían el efecto deseado. Cada nuevo medicamento, cada nuevo procedimiento, era una pequeña chispa de esperanza que se extinguía casi de inmediato, dejando a María con un vacío más profundo. Ella, por su parte, no se apartaba ni un solo instante del lado de su hijo. Dormía en una silla incómoda junto a su cama, sus manos firmemente entrelazadas con las pequeñas y frías manos de Mateo. Sus labios se movían constantemente en oraciones incesantes, susurros cargados de una fe desesperada, plegarias que buscaban alcanzar algún rincón del cielo. Rogaba por un milagro, por una señal,
por cualquier cosa que pudiera detener el inexorable descenso de su pequeño. María se aferraba a cualquier indicio, por mínimo que fuera, de una posible mejora. Una ligera variación en el color de sus labios, un diminuto movimiento de su párpado, un suspiro más profundo, cada uno de estos gestos se convertía en un anclaje para su espíritu desfalleciente, una razón para no ceder ante la desesperación. Pero la realidad la golpeaba una y otra vez con una brutalidad implacable. Cada monitoreo médico, cada informe del doctor, cada mirada compasiva del personal, le recordaba la dureza de su situación. Se sentía sola, increíblemente sola y desamparada, a pesar de que algunos familiares y amigos, aquellos que lograban llegar desde el lejano pueblo, le ofrecían su apoyo moral y sus propias plegarias. Sus palabras, aunque bien intencionadas, rara vez lograban penetrar la densa niebla de angustia que envolvía a María. Era una soledad diferente, una que habitaba en lo más profundo de su ser, un abismo indescriptible que solo una madre al borde de perder a su hijo podía comprender. La impotencia era un veneno lento que le corroía el alma, dejándola con una sensación de vacío y desesperanza que amenazaba con consumirla por completo. El hospital, ese lugar de supuesta sanación y esperanza, se convirtió para María en un símbolo viviente de su angustia. Sus largos pasillos, iluminados artificialmente y rebosantes de un silencio opresivo, eran un laberinto de dolor y preocupación. El constante zumbido de los equipos médicos, el olor a desinfectante que impregnaba el ambiente, las voces amortiguadas del personal que se movían como sombras silenciosas, todo contribuía a crear una atmósfera fría y estéril. Era un contraste desolador con la calidez de su hogar, con el aroma a tierra húmeda y a tortillas recién hechas, con el murmullo alegre del río cercano y el eco de las risas de Mateo jugando en el patio. La cama blanca y pulcra, las agujas y los tubos que conectaban a su hijo a las máquinas, eran barreras físicas que la separaban del Mateo sano y vivaz que conocía. El hospital no era un refugio, sino una jaula de cristal donde observaba, impotente, cómo la vida de su pequeño se le escapaba de las manos. Cada día que pasaba allí era un recordatorio constante de su incapacidad para proteger a su hijo de la enfermedad, un peso insoportable sobre sus hombros. Los reflejos en las ventanas de la habitación, que antes le permitían ver un pedazo de cielo, ahora solo le devolvían la imagen de su propio rostro demacrado, un espejo de su agotamiento y su creciente desesperación. Sus sueños estaban plagados de pesadillas, y al despertar, la dura realidad la golpeaba con la misma intensidad, una y otra vez. Los médicos y enfermeras que rodeaban a Mateo eran profesionales, sin duda, pero sus rostros revelaban una mezcla de compasión y un cansancio apenas disimulado. Se movían con una eficiencia casi dolorosa, realizando procedimientos, ajustando monitores, pero sus palabras, aunque suaves, ofrecían poco más que paliativos para el dolor de María y pronósticos sombríos sobre el futuro de su hijo. Entre ellos, el doctor Ricardo destacaba como el encargado principal del caso de Mateo. Era un hombre con años de experiencia, su cabello entrecano y las líneas de expresión marcadas alrededor de sus ojos hablaban de innumerables batallas contra la enfermedad. Pero incluso él, un veterano en la primera línea de la medicina, parecía visiblemente afectado por la situación de Mateo. Sus ojos, normalmente llenos de una confianza profesional, ahora mostraban una profunda preocupación, casi un dejo de derrota. Cada vez que hablaba con María, lo hacía mirando directamente a los ojos, una señal de respeto y honestidad, aunque sus palabras rara vez traían consuelo. Le explicaba los detalles médicos con una claridad que, en otras circunstancias, María habría agradecido, pero ahora solo servía para recalcar la gravedad de la situación. A pesar de la creciente desesperación que la corroía por dentro, María no perdía su fe. Era como una llama titilante en medio de una tormenta, pero aún ardía con una tenacidad asombrosa. Se aferraba a sus creencias con la fuerza de quien no tiene nada más que perder, buscando consuelo en cada oración, en cada Ave María recitada con la voz quebrada. Recordaba las historias que su abuela le contaba al calor del fogón en su pueblo, cuentos de milagros antiguos, de intervenciones divinas que cambiaban el curso de destinos aparentemente sellados.
Visualizaba a los santos, invocaba a la Virgen de Guadalupe, sentía que su fe era el único hilo que la mantenía unida a la cordura. Era un acto de voluntad pura, una resistencia silenciosa contra la marea de la desesperanza. Sabía que la ciencia tenía sus límites, pero su fe no. Su fe le decía que había algo más allá de lo tangible, algo que podía interceder cuando todo lo demás fallaba. Un día, después de una serie de exámenes y consultas con otros especialistas, el doctor Ricardo se sentó junto a María al lado de la cama de Mateo. Su postura era más encorvada de lo usual, su voz más grave. Suspiró profundamente antes de hablar, como si cada palabra pesara una tonelada. María, comenzó, con un tono que intentaba ser firme pero que delataba una profunda frustración, hemos agotado todas las opciones médicas conocidas. Hemos probado con los tratamientos más avanzados, consultado a los mejores especialistas del país y sinceramente, la ciencia no tiene más respuestas para la enfermedad de Mateo. Las palabras cayeron como piedras sobre el corazón ya magullado de María. Era la confirmación de lo que temía, pero escucharla de boca del médico, del hombre que representaba el pináculo del conocimiento humano, era devastador. Hemos hecho todo lo humanamente posible, añadió el doctor Ricardo, su mirada vacilante, pero su condición es muy delicada. Debemos prepararnos para lo peor. La confesión del doctor, la rendición de la ciencia ante lo inexplicable, fue un golpe brutal. En ese momento, María sintió que el suelo se abría bajo sus pies, que el último bastión de la esperanza terrenal se desmoronaba. Las palabras del doctor Ricardo no solo eran una sentencia para Mateo, sino también una prueba extrema para su fe. La ciencia había llegado a su límite, pero ¿y Dios? ¿También él había abandonado a su pequeño? Aquella noche, la condición de Mateo empeoró drásticamente. El aire en la habitación se tensó, cargado de una premonición funesta. Los pitidos rítmicos de los monitores, que hasta entonces habían sido un telón de fondo constante, se volvieron erráticos, luego frenéticos, antes de que las alarmas comenzaran a sonar con una estridencia ensordecedora, rompiendo la calma precaria del hospital. Una crisis. Era el inconfundible aviso de que el pequeño cuerpo de Mateo, agotado por la lucha, estaba cediendo. Las luces parpadearon en el pasillo y, en cuestión de segundos, la habitación se llenó de médicos y enfermeras que se movían con una urgencia febril. María fue empujada suavemente fuera de la habitación, sus gritos ahogados en el tumulto de voces y el agudo ulular de las máquinas. Desde el umbral, vio cómo el personal médico formaba un círculo alrededor de la cama de su hijo, una barrera protectora de batas blancas, mientras luchaban desesperadamente por estabilizarlo. El mundo exterior se desvaneció, solo existía ese sonido de alarma, ese círculo impenetrable, y la angustia que la carcomía hasta los huesos. Sus rodillas flaquearon y se aferró al marco de la puerta, sintiendo un frío indescriptible. En medio de esa desesperación abrumadora, con el sonido de las alarmas taladrándole el alma y el pánico cerniéndose como un depredador hambriento, María cayó de rodillas en el frío suelo del pasillo, sus manos entrelazadas con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Cerró los ojos, no para rezar, sino para suplicar, para bargañar con lo incomprensible. Hizo una promesa a Dios, una que brotó de lo más profundo de su ser, de ese lugar donde el amor maternal se fusiona con la fe más pura. Haré lo que sea, susurró entre lágrimas y sollozos, su voz apenas audible. Lo que sea, Señor. Mi vida, mi alegría, todo. Te doy todo lo que tengo, todo lo que soy, a cambio de la salud de mi hijo. Por favor, Padre. No me lo quites. Por favor, sálvalo. No era una oración tranquila, sino un grito de guerra del alma de una madre, una oferta desesperada de rendición total a cambio de la vida de su pequeño. Se aferró a esa promesa, sintiendo que era la última herramienta, la última esperanza que le quedaba cuando la medicina había fallado y su propia fuerza la abandonaba. El agotamiento la invadió, un cansancio que iba más allá de lo físico, que le penetraba hasta los huesos y el espíritu.
Las noches sin dormir, la tensión constante, la agonía silenciosa de ver a su hijo desvanecerse, todo se acumuló en un peso insoportable. Se sintió completamente exhausta, vacía. Los médicos le permitieron entrar de nuevo a la habitación después de un tiempo que le pareció una eternidad, solo para encontrar a Mateo más débil, su aliento apenas un susurro. No había mejoría significativa. La lucha continuaba, pero las fuerzas de María se habían desvanecido. Se arrastró de regreso a la sala de espera, su cuerpo pesado y sin energía, sus músculos doloridos por la tensión y la inmovilidad. Se derrumbó en una de las sillas blandas, el silencio del pasillo contrastando brutalmente con el estruendo de alarmas que aún resonaba en su mente. Su fe, esa llama que tan tercamente había protegido, ahora titilaba al borde del abismo, amenazando con extinguirse por completo. Sentía que ya no podía más, sus plegarias parecían golpear un muro inquebrantable, y la esperanza, ese frágil hilo, comenzaba a deshilacharse. La rendición, una palabra que nunca imaginó pronunciar, parecía ahora la única salida posible. La soledad la envolvió completamente, y por primera vez en toda esta horrible experiencia, sintió un terror gélido, la certeza de una pérdida inminente. Cerró los ojos, el rostro oculto entre sus manos, y dejó que la oscuridad la devorara, sintiendo que el último gramo de su fuerza se desvanecía. Mientras el peso del mundo se posaba sobre sus hombros, con el rostro oculto entre. Mientras el peso del mundo se posaba sobre sus hombros, con el rostro oculto entre sus manos y la fe tambaleando, una sombra se cernió sobre ella. María no la notó al principio, perdida en su propio abismo de desesperación. Pero luego, una voz, suave pero firme, interrumpió su silencio. Señora, ¿se encuentra bien? Levantó la mirada, sorprendida. Ante ella, de pie, se erguía un hombre. No era parte del personal del hospital, eso lo supo de inmediato. No vestía uniforme, ni bata blanca, ni portaba insignias. Sus ropas eran sencillas, de lino, con una túnica de un tono tierra que, extrañamente, parecía resplandecer bajo la fría luz artificial del pasillo. Su apariencia era humilde, casi rústica, pero su presencia era innegablemente imponente, irradiando una calma y una bondad que contrastaban brutalmente con el caos interno de María. El hombre se inclinó ligeramente, sus ojos, de un color indescriptible, profundos y llenos de una compasión infinita, la miraron directamente. Había en ellos una sabiduría que trascendía el tiempo, una paz que parecía apaciguar el torbellino de su angustia. Soy médico, dijo, su voz era un bálsamo para el alma, una melodía suave que borraba, por un instante, el sonido de las alarmas y los sollozos. He venido a ayudar a su hijo, Mateo. ¿Puedo sanarlo? Las palabras del extraño resonaron en el silencio del pasillo, un eco de esperanza en un lugar de desesperación. María lo miró con incredulidad, luego con una chispa de eso que tanto había anhelado, esperanza. ¿Quién era este hombre? ¿De dónde venía? Su apariencia no encajaba con la imagen típica de un doctor de hospital, pero sus palabras sembraban una semilla de fe que María creía haber perdido para siempre. El misterioso hombre, que solo se había presentado como médico, sin dar un nombre, miró a María con una intensidad que la atravesó. Sé lo que le aflige, y sé que puedo ayudar a Mateo, dijo con una voz que, aunque suave, transmitía una autoridad inquebrantable. Pero para ello, necesito que usted me permita entrar en la habitación de su hijo. Y, más importante aún, necesito que confíe plenamente en mí, sin dudar. La propuesta era audaz, casi irracional. ¿Cómo podía confiar en un extraño que aparecía de la nada, sin identificación, en un momento tan crítico? La lógica de María gritaba cautela, escepticismo, incluso miedo. Pero en lo más profundo de su ser, una pequeña y persistente voz le decía lo contrario. Había algo en los ojos de este hombre, en su aura, en la inexplicable paz que emanaba de él, que la impulsaba a creer. Era una última hebra de esperanza, tan delgada como un hilo,
pero a la que María sentía que debía aferrarse con todas sus fuerzas. Su mente racional luchaba contra la fe irracional que el extraño inspiraba. Era una batalla interna, una danza entre el terror a la decepción y la desesperada necesidad de un milagro. Su corazón latía con fuerza, dividida entre el no puedo y el que pasaría si. En ese instante de vacilación, mientras María sopesaba lo imposible, un par de guardias del hospital, alertados por la presencia del desconocido en un área restringida y por el visible distrés de la mujer, se acercaron. «Señor, no puede estar aquí», dijo uno de ellos con voz autoritaria, intentando interponerse entre el hombre y la puerta de la habitación de Mateo. «Esta es un área restringida para personal médico. Debe retirarse inmediatamente». Pero el misterioso hombre no se inmutó. Giró su cabeza lentamente hacia los guardias, y sus ojos, que antes habían irradiado compasión, ahora brillaron con una autoridad silenciosa que los detuvo en seco. No hubo amenaza en su mirada, ninguna palabra de confrontación, solo una inmensa calma que pareció penetrar sus propias defensas. Los guardias, que momentos antes se habían mostrado firmes y decididos, vacilaron, sus movimientos se ralentizaron, sumidos en una especie de trance inexplicable. Era como si una fuerza invisible los hubiera anclado al suelo. Fue entonces cuando María, impulsada por una decisión que brotó de lo más profundo de su fe renacida, se irguió. Miró a los guardias, luego al hombre, y luego de nuevo a los guardias, con una determinación que no había sentido en días. «No», dijo, su voz, aunque aún temblorosa, era ahora firme y clara. «Él puede pasar. Él va a ayudar a mi hijo». No sabía por qué, pero sentía una certeza inquebrantable. Era una fe ciega, un salto al vacío, pero era el único camino que su intuición le ofrecía. Los guardias, aún bajo la extraña influencia de la mirada del hombre, no opusieron resistencia. Simplemente asintieron, como si una orden superior invisible les hubiera sido impartida. María se hizo a un lado, abriendo el paso, y el misterioso médico la siguió, sus pasos ligeros y silenciosos, mientras se dirigían hacia la puerta de la habitación de Mateo, el pequeño que esperaba, inconsciente, su destino. El tiempo pareció detenerse en ese corredor, suspendido entre la desesperación y la inminencia de lo extraordinario. El tiempo pareció detenerse en ese corredor, suspendido entre la desesperación y la inminencia de lo extraordinario. Contra todo pronóstico, el misterioso médico y María lograron entrar a la habitación de Mateo. El pequeño yacía en la cama, su piel pálida casi transparente bajo la luz artificial, su cuerpo frágil, conectado a una maraña de tubos y cables que lo unían a varias máquinas ruidosas. Cada pitido, cada luz intermitente, era un recordatorio constante de la precaria existencia del niño. María sintió un escalofrío al ver a su hijo tan débil, pero la presencia del enigmático sanador a su lado le infundió una extraña calma. Justo en ese momento, el doctor Ricardo entró precipitadamente en la habitación, con el ceño fruncido y una expresión de alarma. Había escuchado los altercados en el pasillo y el informe de los guardias sobre un individuo no autorizado. Al ver al desconocido junto a la cama de su paciente, su rostro se encendió de asombro y una mezcla de enojo profesional. «¿Qué está haciendo usted aquí?», exclamó el doctor Ricardo, su voz resonando en el pequeño espacio, listo para llamar a seguridad o para abalanzarse sobre el hombre. «Salga de inmediato de esta habitación, no tiene autorización para estar cerca del paciente». Pero antes de que pudiera completar su arremetida o incluso dar un paso hacia el intruso, algo en la mirada del hombre lo detuvo en seco. No era una mirada de desafío, sino una de una profunda serenidad, pero investida de una autoridad tan innegable que el experimentado médico sintió un impulso irracional de obedecer. Se quedó inmóvil, las palabras atascadas en su garganta, observando con una mezcla de confusión y asombro cómo se desarrollaba la escena. El misterioso médico, sin prestar atención a la interrupción del doctor Ricardo, se acercó a la cama de Mateo con movimientos pausados y deliberados. Sus ojos no se apartaban del pequeño cuerpo del niño. María lo observaba, el corazón latiéndole desbocado,
entre la duda y una esperanza que crecía salvajemente en su pecho. El hombre extendió suavemente su mano derecha y la colocó sobre la frente febril de Mateo. En el instante en que sus dedos tocaron la piel del niño, una calidez inusual, casi palpable, emanó de su toque. No era el calor de una fiebre, sino una energía suave y restauradora que pareció envolver a Mateo, como una luz interna que irradiaba desde el punto de contacto. Una onda de paz pareció llenar la habitación, silenciando el bullicio exterior y haciendo que los monitores parecieran susurrar en lugar de pitar. María pudo sentir esa calidez, una sensación reconfortante que se extendía desde su hijo hasta ella, como un bálsamo para su alma. Atormentada. El doctor Ricardo, aún congelado en su sitio, observó cómo la expresión de dolor en el rostro de Mateo se suavizaba, como su respiración, antes superficial y agitada, comenzaba a volverse más rítmica y profunda. Había algo sobrenatural en ese momento, algo que desafiaba toda explicación lógica y científica. Los segundos se estiraron en una eternidad, mientras la extraña energía continuaba fluyendo del hombre a Mateo, llenando la habitación con una presencia indescriptible. Inmediatamente, como si una orden invisible se hubiera dado en lo más profundo del pequeño cuerpo de Mateo, los monitores comenzaron a parpadear con nueva vida. Los números, antes desesperadamente bajos y erráticos, empezaron a estabilizarse. El pulso de Mateo, que apenas se distinguía, se hizo más fuerte, más regular, un ritmo constante y esperanzador que resonaba en la habitación. Su respiración, que antes había sido superficial y agónica, ahora era más profunda, más pausada, como si un peso inmenso hubiera sido levantado de su pecho. María contuvo el aliento, sus ojos fijos en la pantalla, una lágrima silenciosa resbalando por su mejilla, esta vez no de tristeza, sino de un sobrecogedor asombro. Era como si una luz tenue, pero inconfundible, comenzara a rodear al niño, no una luz visible en el sentido físico, sino una presencia cálida y reconfortante que se percibía en el ambiente, una energía curativa que envolvía cada célula de su ser frágil. Los pitidos de las máquinas, antes una sinfonía de alarma, ahora cantaban una melodía de recuperación, cada sonido una nota de esperanza que resonaba en el corazón de María. La tensión que había llenado la habitación durante tantos días comenzó a disiparse, reemplazada por una atmósfera de milagro. El doctor Ricardo, que hasta ese instante había permanecido petrificado, incapaz de articular palabra, observaba la escena con incredulidad. Sus ojos recorrían los monitores, luego la mano del misterioso hombre sobre la frente de Mateo, y finalmente el rostro del niño, que empezaba a recuperar un tenue rubor. No había explicación lógica, científica, para lo que estaba presenciando. Era un desafío flagrante a todo su conocimiento médico, a años de estudio y experiencia. Las enfermeras presentes, que habían acudido al llamado del doctor Ricardo y de María, se quedaron boquiabiertas, sus movimientos paralizados, sus miradas intercambiándose en una mezcla de asombro y profunda confusión. Algunas se persignaron discretamente, otras se llevaron una mano a la boca, intentando contener un grito de exclamación. Los signos vitales de Mateo no solo habían mejorado, se estaban normalizando a una velocidad asombrosa, como si la enfermedad nunca hubiera existido. Era un espectáculo que desafiaba la razón, un evento que grababa en sus mentes una incógnita imposible de resolver mediante la lógica. El silencio se había vuelto absoluto, solo roto por el ahora rítmico sonido de los monitores y el murmullo de María, que en susurros apenas audibles, repetía el nombre de Dios. Lenta y deliberadamente, como si el proceso hubiera llegado a su fin, el hombre retiró su mano de la frente de Mateo. La calidez que había emanado de su toque pareció persistir en el aire por un instante más, una estela de paz. Sus ojos se encontraron con los de María, y en esa mirada, ella encontró una profundidad de amor y comprensión que la conmovió hasta lo más profundo de su alma. Él le susurró unas palabras que solo ella pudo escuchar, palabras que resonaron en su corazón con una fuerza inusitada, infundiéndole una paz que no había sentido en semanas. Tu fe te ha sanado, y a tu hijo también, dijo en un tono tan suave que apenas se percibía, pero que poseía la
Resonancia de una verdad eterna. No temas, María. Él está bien. Confía. Eran palabras de consuelo, de amor incondicional, que se grabaron en su memoria. Con esas pocas palabras, y sin esperar agradecimientos ni explicaciones, el misterioso hombre se dio la vuelta. Sus pasos eran ligeros, casi etéreos, mientras se dirigía hacia la puerta de la habitación. No había prisa en su movimiento, solo una determinación callada. María, aún en shock por lo que acababa de presenciar, no logró reaccionar a tiempo para detenerlo, para hacerle miles de preguntas que bullían en su mente. El doctor Ricardo, todavía inmerso en su asombro, tampoco atinó a formular interrogante alguna. Era como si la presencia del hombre ejerciera una fuerza silenciosa que impedía cualquier objeción o cuestionamiento. La mirada del misterioso sanador se dirigió una última vez hacia Mateo, una mirada llena de ternura y promesa, antes de desaparecer por el umbral de la puerta, tan silenciosamente como había llegado. Su partida dejó en la habitación una sensación de vacío, pero al mismo tiempo, una inmensa paz y la innegable evidencia de un milagro recién ocurrido. El rastro de su presencia permaneció, una fragancia de esperanza que ahora llenaba el aire del pequeño cuarto. El rastro de su presencia permaneció, una fragancia de esperanza que ahora llenaba el aire del pequeño cuarto. Para la sorpresa absoluta de todos, un instante después de que el misterioso hombre saliera, los ojos de Mateo, que habían estado cerrados y vidriosos durante días, comenzaron a parpadear. Lentamente, con un esfuerzo mínimo, se abrieron por completo. Su mirada, clara y enfocada, recorrió la habitación, deteniéndose en el rostro de su madre. Y luego, una sonrisa débil pero inconfundible se formó en sus labios pálidos. Era una sonrisa de reconocimiento, de alivio, una que no habían visto en semanas. El niño, que momentos antes estaba al borde de la muerte, parecía completamente recuperado, su respiración tranquila y su pulso normalizado. Era un despertar milagroso, una transformación inmediata que desafiaba toda lógica médica. María no pudo contenerse. Con un grito ahogado de pura alegría y alivio, se lanzó hacia la cama de su hijo. Sus brazos lo rodearon con una delicadeza infinita, temiendo que pudiera romperse, pero al mismo tiempo apretándolo con la fuerza de todo el amor maternal que había estado reprimiendo. Las lágrimas corrieron por su rostro, esta vez no de dolor o desesperación, sino de una felicidad inmensurable, inenarrable. Besó la frente de Mateo, sus mejillas, sus pequeños dedos, repitiendo su nombre como una letanía sagrada. Mateo, ¿estás bien, mi amor, estás bien? Era un momento de pura emoción, un milagro viviente que se desarrollaba ante sus ojos y los de todos los presentes. La habitación se llenó con el sonido de sus sollozos de alegría, de la exclamación de asombro de las enfermeras y del doctor Ricardo, todos testigos de lo imposible. El doctor Ricardo y su equipo estaban en estado de shock, sus rostros una mezcla de incredulidad, asombro y una profunda perplejidad. Se acercaron a la cama de Mateo, casi con reverencia, y comenzaron a examinarlo de nuevo, con herramientas que ahora parecían inadecuadas para lo que estaban presenciando. Auscultaron su pecho, revisaron sus reflejos, tomaron nuevas lecturas de los monitores que ahora mostraban datos completamente normales. Los análisis posteriores, realizados con la máxima urgencia y meticulosidad, confirmaron lo impensable: Mateo estaba completamente sano. No había rastro de la enfermedad que lo había consumido, ni de las secuelas que se esperaban. Era como si su cuerpo hubiera sido reiniciado, restaurado a un estado de salud perfecto. La explicación médica simplemente no existía. Los médicos se miraban entre sí, un silencio aturdido llenando el espacio donde antes solo había urgencia y desesperación. Sus años de experiencia, sus conocimientos científicos, no les daban ninguna herramienta para comprender lo que acababa de ocurrir. El pequeño Mateo, sonriendo débilmente a su madre, era la prueba irrefutable de un evento que escapaba a toda comprensión racional. Era un milagro.
Las enfermeras, con lágrimas en los ojos, se arremolinaban alrededor de la cama, celebrando tácitamente la recuperación que la ciencia no podía explicar. Mientras María abrazaba a su hijo y el personal médico seguía en su estado de estupefacción, una parte de ella reaccionó. Llena de una gratitud abrumadora, se desprendió de Mateo por un instante y se levantó, buscando al misterioso hombre que había obrado tal portento. El doctor, tengo que agradecerle, exclamó, con la voz aún entrecortada por la emoción. Saltó de la habitación, el corazón latiéndole con la urgencia de encontrarlo, de pronunciar las palabras de aprecio que sentía que le debían. Pero él ya no estaba. Recorrió con la mirada el pasillo, que ahora parecía extrañamente vacío. Se asomó a la sala de espera, que minutos antes había estado ocupada, pero ahora lucía desierta. No había rastro de él en ninguna parte del hospital. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. María, con la respiración entrecortada, empezó a entrar en pánico. Necesitaba encontrarlo. Llamó a las enfermeras, a los guardias, a cualquier persona que estuviera cerca. Dieron al doctor, el que estaba con nosotros, el que curó a mi hijo. Sin embargo, las respuestas que recibió solo aumentaron su confusión. El personal del hospital, al que María les preguntaba, la miraba con extrañeza. No recordaban haber visto a ningún hombre con aquella descripción. Los guardias, que habían estado presentes en el altercado y luego habían permitido el paso del misterioso sanador, ahora parecían tener una vaga impresión de un incidente, pero no podían recordar claramente su rostro o su figura. Algunos incluso negaron haber visto a alguien con las características que María describía. Era como si una amnesia selectiva hubiera afectado a todos, excepto a ella misma y al doctor Ricardo. Solo ellos dos parecían recordar con absoluta nitidez la presencia imponente y los ojos llenos de paz del hombre. La revelación en la mente de María fue lenta, pero inexorable. Las palabras que él le susurró, la profunda calma de su mirada, la inusual autoridad con la que los guardias habían cedido, todo comenzó a encajar con una certeza escalofriante. No fue un médico cualquiera. No fue una coincidencia. Su corazón lo sabía. Mientras María abrazaba a su hijo y el personal médico seguía en su estado de estupefacción, una parte de ella reaccionó. Llena de una gratitud abrumadora, se desprendió de Mateo por un instante y se levantó, buscando al misterioso hombre que había obrado tal portento. El doctor, tengo que agradecerle, exclamó, con la voz aún entrecortada por la emoción. Saltó de la habitación, el corazón latiéndole con la urgencia de encontrarlo, de pronunciar las palabras de aprecio que sentía que le debían. Pero él ya no estaba. Recorrió con la mirada el pasillo, que ahora parecía extrañamente vacío. Se asomó a la sala de espera, que minutos antes había estado ocupada, pero ahora lucía desierta. No había rastro de él en ninguna parte del hospital. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. María, con la respiración entrecortada, empezó a entrar en pánico. Necesitaba encontrarlo. Llamó a las enfermeras, a los guardias, a cualquier persona que estuviera cerca. Dieron al doctor, el que estaba con nosotros, el que curó a mi hijo. Sin embargo, las respuestas que recibió solo aumentaron su confusión y, poco a poco, empezaron a encender una nueva luz en su entendimiento. El personal del hospital, al que María les preguntaba, la miraba con extrañeza, a veces con una mezcla de curiosidad mezclada con compasión. Nadie parecía recordar haber visto a ningún hombre con aquella descripción. Las enfermeras a las que interpeló directamente negaban con la cabeza, sus ojos escudriñando su rostro como si esperaran encontrar algún rastro de alucinación. Doctor, ¿de qué doctor habla, señora? Aquí solo estábamos nosotros atendiendo al niño, le dijo una, con voz suave pero firme. Los guardias, esos mismos que habían permitido el paso del misterioso sanador, ahora parecían tener una vaga impresión de un incidente, un altercado, pero no podían recordar claramente su rostro o su figura. Creímos ver a alguien, señora, pero, no lo recuerdo bien.
Se fue antes de que pudiéramos registrarlo, balbuceó uno, rascándose la nuca, visiblemente incómodo. Era como si una amnesia selectiva hubiera afectado a todos en el hospital, borrando cualquier evidencia de la presencia del hombre, excepto a ella misma y al doctor Ricardo. Solo ellos dos parecían recordar con absoluta nitidez la presencia imponente, los ojos llenos de paz y la voz tranquilizadora del hombre. Esta contradicción, esta imposibilidad de encontrarlo o incluso de que otros lo recordaran, comenzó a sembrar en María una idea, una revelación silenciosa y sobrecogedora. La revelación en la mente de María fue lenta al principio, un susurro que crecía hasta convertirse en un clamor innegable. Las palabras que él le había susurrado, tan llenas de consuelo y conocimiento íntimo de su fe, tu fe te ha sanado, y a tu hijo también. La profunda calma de su mirada, una paz que trascendía cualquier emoción humana conocida. La inusual autoridad con la que los guardias, hombres robustos y entrenados para la resistencia, habían cedido ante su presencia sin una sola objeción. Todo comenzó a encajar con una certeza escalofriante, una verdad que la golpeó con la fuerza de una epifanía. No fue un médico cualquiera, un especialista más que por casualidad andaba por el hospital. No fue una coincidencia, ni un golpe de suerte. Su corazón lo sabía, lo sentía en cada fibra de su ser, aquel hombre no era de este mundo. Las historias que le contaba su abuela sobre milagros, que alguna vez le parecieron lejanas y fantásticas, ahora se materializaban ante sus propios ojos. La figura que había aparecido en su momento de mayor desesperación, la que había pronunciado su nombre con una familiaridad reconfortante, la que los guardias no pudieron detener y cuyo toque había insuflado vida en su hijo, solo podía ser uno. Era un momento de iluminación, un entendimiento profundo que trascendía la razón. No buscaba un nombre, buscaba una verdad, y esa verdad se le presentaba cada vez más clara. Fue un médico, sí, pero no como los que conocemos. Su corazón se llenó de una mezcla de reverencia, asombro y una gratitud tan inmensa que la hizo arrodillarse de nuevo, esta vez no en desesperación, sino en adoración silenciosa. El rastro de su presencia permaneció, una fragancia de esperanza que ahora llenaba el aire del pequeño cuarto. Para la sorpresa absoluta de todos, un instante después de que el misterioso hombre saliera, los ojos de Mateo, que habían estado cerrados y vidriosos durante días, comenzaron a parpadear. Lentamente, con un esfuerzo mínimo, se abrieron por completo. Su mirada, clara y enfocada, recorrió la habitación, deteniéndose en el rostro de su madre. Y. Luego, una sonrisa débil pero inconfundible se formó en sus labios pálidos. Era una sonrisa de reconocimiento, de alivio, una que no habían visto en semanas. El niño, que momentos antes estaba al borde de la muerte, parecía completamente recuperado, su respiración tranquila y su pulso normalizado. Era un despertar milagroso, una transformación inmediata que desafiaba toda lógica médica. María no pudo contenerse. Con un grito ahogado de pura alegría y alivio, se lanzó hacia la cama de su hijo. Sus brazos lo rodearon con una delicadeza infinita, temiendo que pudiera romperse, pero al mismo tiempo apretándolo con la fuerza de todo el amor maternal que había estado reprimiendo. Las lágrimas corrieron por su rostro, esta vez no de dolor o desesperación, sino de una felicidad inmensurable, inenarrable. Besó la frente de Mateo, sus mejillas, sus pequeños dedos, repitiendo su nombre como una letanía sagrada. Mateo, ¿estás bien, mi amor, estás bien? Era un momento de pura emoción, un milagro viviente que se desarrollaba ante sus ojos y los de todos los presentes. La habitación se llenó con el sonido de sus sollozos de alegría, de la exclamación de asombro de las enfermeras y del doctor Ricardo, todos testigos de lo imposible. El doctor Ricardo y su equipo estaban en estado de shock, sus rostros una mezcla de incredulidad, asombro y una profunda perplejidad. Se acercaron a la cama de Mateo, casi con reverencia, y comenzaron a examinarlo de nuevo, con herramientas que ahora parecían inadecuadas para lo que estaban presenciando. Auscultaron su pecho, revisaron sus reflejos,
tomaron nuevas lecturas de los monitores que ahora mostraban datos completamente normales. Los análisis posteriores, realizados con la máxima urgencia y meticulosidad, confirmaron lo impensable: Mateo estaba completamente sano. No había rastro de la enfermedad que lo había consumido, ni de las secuelas que se esperaban. Era como si su cuerpo hubiera sido reiniciado, restaurado a un estado de salud perfecto. La explicación médica simplemente no existía. Los médicos se miraban entre sí, un silencio aturdido llenando el espacio donde antes solo había urgencia y desesperación. Sus años de experiencia, sus conocimientos científicos, no les daban ninguna herramienta para comprender lo que acababa de ocurrir. El pequeño Mateo, sonriendo débilmente a su madre, era la prueba irrefutable de un evento que escapaba a toda comprensión racional. Era un milagro. Las enfermeras, con lágrimas en los ojos, se arremolinaban alrededor de la cama, celebrando tácitamente la recuperación que la ciencia no podía explicar. Mientras María abrazaba a su hijo y el personal médico seguía en su estado de estupefacción, una parte de ella reaccionó. Llena de una gratitud abrumadora, se desprendió de Mateo por un instante y se levantó, buscando al misterioso hombre que había obrado tal portento. El doctor, tengo que agradecerle, exclamó, con la voz aún entrecortada por la emoción. Saltó de la habitación, el corazón latiéndole con la urgencia de encontrarlo, de pronunciar las palabras de aprecio que sentía que le debían. Pero él ya no estaba. Recorrió con la mirada el pasillo, que ahora parecía extrañamente vacío. Se asomó a la sala de espera, que minutos antes había estado ocupada, pero ahora lucía desierta. No había rastro de él en ninguna parte del hospital. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. María, con la respiración entrecortada, empezó a entrar en pánico. Necesitaba encontrarlo. Llamó a las enfermeras, a los guardias, a cualquier persona que estuviera cerca. Dieron al doctor, el que estaba con nosotros, el que curó a mi hijo. Sin embargo, las respuestas que recibió solo aumentaron su confusión y, poco a poco, empezaron a encender una nueva luz en su entendimiento. El personal del hospital, al que María les preguntaba, la miraba con extrañeza, a veces con una mezcla de curiosidad mezclada con compasión. Nadie parecía recordar haber visto a ningún hombre con aquella descripción. Las enfermeras a las que interpeló directamente negaban con la cabeza, sus ojos escudriñando su rostro como si esperaran encontrar algún rastro de alucinación. Doctor, ¿de qué doctor habla, señora? Aquí solo estábamos nosotros atendiendo al niño, le dijo una, con voz suave pero firme. Los guardias, esos mismos que habían permitido el paso del misterioso sanador, ahora parecían tener una vaga impresión de un incidente, un altercado, pero no podían recordar claramente su rostro o su figura. Creímos ver a alguien, señora, pero, no lo recuerdo bien. Se fue antes de que pudiéramos registrarlo, balbuceó uno, rascándose la nuca, visiblemente incómodo. Era como si una amnesia selectiva hubiera afectado a todos en el hospital, borrando cualquier evidencia de la presencia del hombre, excepto a ella misma y al doctor Ricardo. Solo ellos dos parecían recordar con absoluta nitidez la presencia imponente, los ojos llenos de paz y la voz tranquilizadora del hombre. Esta contradicción, esta imposibilidad de encontrarlo o incluso de que otros lo recordaran, comenzó a sembrar en María una idea, una revelación silenciosa y sobrecogedora. La revelación en la mente de María fue lenta al principio, un susurro que crecía hasta convertirse en un clamor innegable. Las palabras que él le había susurrado, tan llenas de consuelo y conocimiento íntimo de su fe, tu fe te ha sanado, y a tu hijo también. La profunda calma de su mirada, una paz que trascendía cualquier emoción humana conocida. La unusual autoridad con la que los guardias, hombres robustos y entrenados para la resistencia, habían cedido ante su presencia sin una sola objeción. Todo comenzó a encajar con una certeza escalofriante, una verdad que la golpeó con la fuerza de una epifanía. No fue un médico cualquiera, un especialista más que por casualidad andaba por el hospital. No fue una coincidencia,
ni un golpe de suerte. Su corazón lo sabía, lo sentía en cada fibra de su ser, aquel hombre no era de este mundo. Las historias que le contaba su abuela sobre milagros, que alguna vez le parecieron lejanas y fantásticas, ahora se materializaban ante sus propios ojos. La figura que había aparecido en su momento de mayor desesperación, la que había pronunciado su nombre con una familiaridad reconfortante, la que los guardias no pudieron detener y cuyo toque había insuflado vida en su hijo, solo podía ser uno. Era un momento de iluminación, un entendimiento profundo que trascendía la razón. No buscaba un nombre, buscaba una verdad, y esa verdad se le presentaba cada vez más clara. Fue un médico, sí, pero no como los que conocemos. Su corazón se llenó de una mezcla de reverencia, asombro y una gratitud tan inmensa que la hizo arrodillarse de nuevo, esta vez no en desesperación, sino en adoración silenciosa. El doctor Ricardo, un hombre de ciencia forjado en la lógica y la evidencia, se encontraba en un estado de profunda perplejidad. Observaba a Mateo, completamente recuperado, sin ninguna explicación médica plausible. Volvía a revisar los expedientes del niño una y otra vez, buscando anomalías, algún error en los diagnósticos o tratamientos, cualquier cosa que pudiera ofrecer una pizca de racionalidad a lo que había presenciado. Pero no había nada. Los análisis de Mateo eran perfectos, como si nunca hubiera estado enfermo. La ausencia de registros del misterioso hombre en el hospital, su entrada y salida inexplicables, todo desafiaba la lógica científica a la que él había dedicado toda su vida. Se sentía desconcertado, confundido, su mente luchaba por reconciliar los hechos con su formación. Finalmente, el médico, un hombre que siempre se había enorgullecido de su objetividad y su capacidad para encontrar respuestas, se encontró en una encrucijada. No podía ignorar la evidencia de sus propios ojos, ni los resultados de los exámenes. Se acercó a María, que seguía al lado de Mateo, con una expresión de humildad y respeto que nunca antes le había mostrado. María, dijo, su voz teñida de una resignación que jamás hubiera imaginado en sí mismo, he revisado todo. No hay explicación científica. Todo lo que sé, todo lo que he estudiado, no puede dar sentido a lo que le sucedió a Mateo. Simplemente, no tengo una explicación médica para lo que presenciamos. Es algo que va más allá de mi comprensión, más allá de la ciencia. Era una confesión asombrosa, la rendición de la razón ante lo inexplicable. María lo miró, sus ojos llenos de una paz que el doctor Ricardo anhelaba. Doctor, comenzó, su voz suave pero con una convicción inquebrantable, yo sí sé quién era. Siempre busqué la ciencia, la explicación lógica, pero cuando me falló, me aferré a otra cosa. Aquel hombre, las palabras que me susurró, la paz en sus ojos, la forma en que los guardias le abrieron el paso sin saber por qué, y la sanación instantánea de mi hijo, había algo en el que trascendía lo humano. No era un médico terrenal, doctor. En mi corazón, sé la verdad. Era Jesús. Él vino por Mateo. El doctor Ricardo escuchó, en silencio, y por primera vez en su vida, un hombre de ciencia contempló la posibilidad de que hubiera algo más vasto, algo más profundo que la mera materia y la razón. La fe de María, que antes le parecía una superstición, ahora se alzaba como una verdad innegable e incomprensible. Días después, Mateo, con un vigor renovado y una sonrisa que iluminaba su rostro, fue dado de alta del hospital. La noticia de su recuperación milagrosa había corrido de boca en boca por los pasillos, creando un ambiente de asombro y reverencia. María, con su hijo en brazos, salió del edificio que durante semanas había sido su prisión de dolor, ahora un templo de su fe inquebrantable. El sol de la mañana los recibió con una calidez particular, diferente a la que recordaban. Cada paso que daban hacia el exterior era un acto de liberación, un dejar atrás la angustia y el miedo. El viaje de regreso a su hogar, en el pequeño pueblo rural, fue un canto silencioso de gratitud y alegría. Las vidas de María y Mateo se habían transformado de una manera que nunca hubieran imaginado, ya no eran las mismas personas que habían llegado al hospital llenas de desesperación.
Eran el testimonio viviente de algo extraordinario, algo que desafiaba la razón y que solo podía explicarse a través de la intervención divina. El aire del pueblo les pareció más fresco, los colores más vibrantes, las risas de los niños más dulces. Todo había adquirido una nueva dimensión, una profundidad que antes pasaba desapercibida. La historia del milagro se extendió por el pueblo con la velocidad del viento, un susurro que pronto se convirtió en un clamor de asombro y devoción. Los vecinos, que habían seguido con angustia el calvario de María y Mateo, ahora se acercaban a su humilde casa, no con lástima, sino con una curiosidad reverente y una profunda admiración. Querían ver a Mateo, al niño que había regresado de la sombra de la muerte, y querían escuchar de labios de María el relato de lo sucedido. María, con el corazón lleno de una gratitud abrumadora, narraba una y otra. Ves la historia, cada vez con más convicción, su voz impregnada de una fe que era palpable. La gente la escuchaba con los ojos muy abiertos, asombrados y conmovidos por lo que oían. Algunos lloraban de emoción, otros se persignaban, y muchos sentían como su propia fe se fortalecía al escuchar el testimonio de María. Mateo, ajeno a la magnitud de su historia, jugaba en el patio con una energía desbordante, el vivo ejemplo de la sanación. Su risa clara y fuerte era la melodía más dulce para los oídos de su madre y de todos los que lo veían. Era increíble cómo su vida había sido salvada. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para todos en la comunidad, cambiando la perspectiva de muchos sobre la fe y el poder de lo divino. La fe de María, que había sido probada al límite de su resistencia, ahora se fortalecía de una manera que ni ella misma creía posible. Comprendía que el milagro de Mateo no era solo un regalo para su hijo, sino también una profunda lección para ella y para todos los que la rodeaban. Entendió que incluso en los momentos más oscuros, cuando la ciencia y la lógica terrenal llegaban a su fin, la esperanza nunca debía extinguirse. Aprendió que la ayuda divina puede aparecer de la forma más inesperada, a través de los canales más insospechados, desafiando todo lo preconcebido. Su fe ya no era una creencia abstracta, sino una certeza palpable, arraigada en la experiencia más íntima y transformadora de su vida. Cada amanecer, cada risa de Mateo, cada brisa que acariciaba su rostro, se convertía en un recordatorio de esa intervención milagrosa. María ahora sentía una conexión más profunda con lo divino, una comprensión de que hay fuerzas en el universo que operan más allá de la comprensión humana y que el amor y la fe son puentes hacia esas realidades. Su vida había adquirido un nuevo propósito, una misión silenciosa de compartir su testimonio y de ser un recordatorio constante de que la esperanza y los milagros son posibles para aquellos que creen. Este evento se convirtió en el ancla de su existencia, la columna vertebral de su espiritualidad, el epicentro de su renovada visión del mundo. La gente del pueblo, al ver la transformación en María y la vitalidad de Mateo, comprendió el verdadero significado de la palabra milagro. El doctor Ricardo, un hombre de ciencia forjado en años de estudio y práctica, un pragmático cuyas decisiones se basaban en hechos y evidencia, se encontró profundamente afectado por lo vivido en el hospital. La experiencia con Mateo no solo había desafiado su conocimiento médico, sino que había sacudido los cimientos de su propia percepción del mundo. Aunque continuaría siendo un hombre de ciencia, su perspectiva sobre la vida, la enfermedad y, sorprendentemente, la fe, cambió radicalmente. Las largas noches en el hospital, los diagnósticos fallidos y la inexplicable recuperación del niño, lo transformaron. Ya no veía el universo como una serie de ecuaciones y reacciones químicas frías, ahora intuía la existencia de una dimensión más allá de lo visible, una fuerza que escapaba a los instrumentos y los microscopios. El recuerdo de los ojos del hombre misterioso, de su autoridad silenciosa y el milagro que había presenciado con sus propios ojos, lo acompañaba a todas partes. Empezó a leer, a observar, a escuchar de maneras que antes le parecían irrelevantes. Su vocabulario se enriqueció, incorporando conceptos de compasión y propósito trascendente que antes había descartado.
La historia de Mateo no tardó en convertirse en una leyenda local, en un relato que se contaba en las plazas y en los mercados, un testimonio vivo de fe y de la presencia divina en el mundo. No era solo un rumor entre parientes, se transformó en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la ayuda puede llegar de donde menos se espera. La gente del pueblo, y de otras aldeas cercanas, peregrinaba a casa de María para escuchar detalladamente el suceso, para ver con sus propios ojos al niño que había vuelto de los brazos de la muerte. Mateo, creciendo sano y fuerte, era la prueba irrefutable. Su risa, su energía, su simple existencia, eran el eco constante de aquel evento extraordinario. La historia dejó de ser únicamente de María y Mateo, pasó a ser la historia de todo un pueblo, una narrativa colectiva que infundía valor y consuelo en tiempos de dificultad. Se hablaba del milagro de Mateo con una reverencia que trascendía lo meramente anecdótico. Incluso aquellos más escépticos no podían negar la transformación del niño, y la ausencia de cualquier explicación racional forzaba a reconsiderar sus propias convicciones. María, con una sabiduría que ahora le venía de la experiencia más profunda, reflexionaba constantemente sobre el propósito de todo lo vivido. Sentía que su calvario y el milagro de Mateo no habían sido en vano, eran una señal, una bendición con un propósito más grande. Estaba convencida de que su historia debía ser compartida, no para engrandecerse a sí misma, sino para inspirar a otros. Comprendió que su dolor había sido el precio de una revelación, y que esa revelación podía ser un faro para quienes navegaban en mares de desesperación similares. El sufrimiento de su hijo, su propia angustia, la intervención del hombre misterioso y la sanación inexplicable, todo formaba parte de un plan divino. Cada palabra del relato, cada detalle, cada emoción, se había grabado en su memoria no solo para ella, sino para ser transmitida. Quería que la gente supiera que los milagros existen, que la fe es una fuerza poderosa y que no se está solo en la adversidad. Su voz, antes un lamento, se convirtió en un instrumento de esperanza, un eco de la voz de aquel médico extraordinario. Se sentía llamada a ser una mensajera, a llevar este testimonio a cada rincón, a cada corazón afligido, para recordarles que la luz siempre puede penetrar la oscuridad más densa. El legado de Mateo no era solo una historia que contar, sino una presencia viva que caminaba entre ellos. Mateo creció sano y fuerte, rebosante de una vitalidad que desmentía por completo su inicio de vida tan frágil. Cada día, su risa resonaba en la casa y en las calles del pueblo, un sonido que era música para los oídos de María y un recordatorio constante para todos de la intervención milagrosa que lo había salvado. Llevaba consigo, sin saberlo completamente en su tierna infancia, la marca de este milagro, no como una cicatriz de enfermedad, sino como una prueba irrefutable de que lo imposible puede volverse real. Sus ojos brillantes y su energía inagotable eran el vivo testimonio de lo que ocurrió aquella noche en el hospital, un eco constante de la fe de su madre y de la inexplicable misericordia divina. Era un niño alegre, curioso, con un espíritu indomable que parecía reflejar la victoria sobre la adversidad. La gente lo miraba con una mezcla de cariño y reverencia, sabiendo que su existencia era un regalo extraordinario, una bendición palpable para toda la comunidad. Su presencia era un faro, una promesa silenciosa de que la esperanza nunca debía perderse. Este legado se materializaba en su simple ser, en cada paso, en cada juego, en cada palabra que pronunciaba. María, por su parte, dedicó gran parte de su vida a compartir su experiencia, convirtiendo su propia historia en un faro de esperanza para otros. Su casa se convirtió en un lugar de encuentro donde aquellos que enfrentaban situaciones difíciles, enfermedades graves o desesperanzas profundas, acudían en busca de consuelo y fortaleza. Con una voz serena y una convicción inquebrantable, María relataba detalladamente cada momento, la angustia inicial, la desesperación en el hospital, la aparición del misterioso médico, y el milagro de la sanación de Mateo. Ella nunca olvidó al misterioso médico, su imagen, su voz y la paz de su mirada quedaron grabados en su memoria y en su corazón.
En sus relatos, siempre resaltaba la importancia de la fe, del amor incondicional y de la convicción de que, aun cuando todo parece perdido, hay una fuerza superior que puede intervenir. Su testimonio era un bálsamo para los afligidos, un recordatorio de que no estaban solos en su sufrimiento. A través de sus palabras, muchos recuperaron la fe, otros encontraron la fuerza para seguir luchando, y todos se llevaron consigo la certeza de que los milagros pueden manifestarse de las formas más inesperadas. Se convirtió en una especie de guía espiritual no oficial, una consejera sabia cuyas palabras estaban respaldadas por la vivencia de lo extraordinario. Su vida, que una vez fue sencilla y orientada solo a su familia, ahora tenía un propósito más amplio, un eco que resonaba en los corazones de aquellos que escuchaban su relato. La historia de María y Mateo, lo que comenzó como un grito desesperado en un pasillo de hospital, trascendió rápidamente el evento particular, convirtiéndose en un mensaje universal. Se transformó en un recordatorio poderoso del inmenso poder de la fe para mover montañas y cambiar destinos. Es un testimonio palpable del amor incondicional que una madre siente por su hijo, un amor tan profundo que fue capaz de invocar una intervención divina. Y, sobre todo, la narrativa se erigió como una prueba irrefutable de la posibilidad de lo extraordinario, de que existen fuerzas más allá de nuestra comprensión que pueden manifestarse en los momentos de mayor necesidad. La historia se difundió más allá del pueblo, llegando a oídos de personas en otras comunidades, convirtiéndose en un relato inspirador que se transmitía de boca en boca, de generación en generación. No era solo un cuento, era una parábola moderna, una enseñanza sobre la resistencia del espíritu humano y la infinita compasión de lo divino. Recordaba a todos que en el tejido de la vida, entrelazados con la ciencia y la razón, también existen hilos de misterio y milagro. Era un mensaje de esperanza para el mundo, una luz que brillaba fuerte en la oscuridad, invitando a cada individuo a creer en lo inquebrantable, a confiar en lo invisible, y a mantener el corazón abierto a las maravillas que la vida, y quizás el universo, pueden deparar incluso en las circunstancias más adversas. El eco de esta historia se convirtió en un himno a la fe, al amor y a la eterna posibilidad de lo extraordinario. El eco de esta historia se convirtió en un himno a la fe, al amor y a la eterna posibilidad de lo extraordinario. El conflicto de la enfermedad de Mateo, que había sumido a María en el abismo de la desesperación, se resolvió de una forma tan milagrosa como definitiva. La pesadilla había terminado, y con ella, la angustia que había oprimido a la familia durante semanas se disipó como la niebla al sol. La paz y la alegría, sentimientos que parecían perdidos para siempre, regresaron al humilde hogar de María, trayendo consigo una renovada apreciación por cada día, por cada sonrisa de Mateo. Su recuperación no fue gradual, no fue fruto de un largo proceso médico, fue instantánea, una intervención clara y contundente que dejó a todos sin aliento. Mateo no solo sobrevivió, sino que floreció, cada día más fuerte y lleno de vida, un testimonio viviente del poder que había actuado en su favor. La historia concluye con la imagen de María y Mateo, juntos, sus vidas entrelazadas, no solo por el lazo inquebrantable de madre e hijo, sino por una experiencia que los había marcado para siempre. Se les ve caminando por los senderos de su pueblo, con el sol acariciando sus rostros, Mateo riendo y jugando, rebosante de una energía que nadie hubiera creído posible hacía tan poco tiempo. María lo observa, sus ojos llenos de amor y una fe inquebrantable, una sonrisa serena surcando sus labios. Es una imagen de resiliencia, de la fuerza indomable de la fe y el amor materno en los momentos más oscuros. Su experiencia no es solo una anécdota, sino un testimonio conmovedor y perdurable de la intervención divina, un recordatorio de que, incluso cuando la ciencia y la lógica se rinden, hay una esperanza que trasciende la comprensión humana. El milagro de Mateo no solo salvó su vida, sino que transformó la percepción del mundo para todos los que tuvieron la oportunidad de presenciarlo o de escuchar su relato. Es la prueba de que incluso en la México moderna, en medio de la medicina avanzada y la rutina hospitalaria, lo sagrado puede manifestarse, dejando una huella imborrable. A menudo,
La vida nos presenta situaciones que desafían toda explicación, momentos que se escapan de los límites de la razón y nos obligan a mirar más allá de lo evidente. ¿Alguna vez has vivido una experiencia tan profunda, tan inexplicable, que te hizo creer en lo extraordinario, en la existencia de fuerzas o fenómenos que la ciencia no puede catalogar? Un evento que te dejó sin palabras, pero con una certeza inquebrantable en tu corazón de que algo más grande está en juego. Quizás fue un encuentro inesperado, una recuperación milagrosa que los médicos no pudieron explicar, o una serie de coincidencias tan perfectas que no pudieron ser meramente azar. Es en esos momentos donde la línea entre lo posible y lo imposible se difumina, donde la fe y la razón pueden encontrarse en un terreno común de asombro. Si esta historia de esperanza, fe y milagros te ha tocado el corazón tan profundamente como a nosotros al narrarla, te pedimos que nos des tu apoyo. Un me gusta en este video nos ayuda a llegar a más personas con historias como la de María y Mateo, historias que inspiran y reconfortan. Y si no quieres perderte ninguna de nuestras próximas narraciones, esas que buscan explorar los misterios de la vida y la fe, te invitamos a suscribirte a nuestro canal ahora mismo y a activar la campanita de notificaciones. Así, serás parte de nuestra comunidad y recibirás cada nuevo relato directamente. ¿Quieres seguir explorando lo inexplicable, conocer otra historia inspiradora, o adentrarte en un enigma que desafía la lógica? Entonces, haz clic aquí para ver nuestro próximo video, donde te espera otra fascinante aventura que te hará reflexionar y quizás, quién sabe, creer un poco más en la magia de la vida.